Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de una carta que, aunque nació en medio de la guerra y el sufrimiento de Tierra Santa, tiene un mensaje que va mucho más allá de Israel y Palestina. Después del ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023 y de la devastadora guerra en Gaza, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, publicó una reflexión que muchos ya consideran uno de los textos cristianos más importantes de estos años. No es un análisis político tradicional, no es propaganda y tampoco es un discurso ingenuo sobre la paz. Es una pregunta profundamente cristiana. ¿Cómo se vive la fe cuando todo alrededor parece empujar al odio? En esta carta Pizzaballa habla de guerra, miedo, ocupación, terrorismo, sufrimiento y deshumanización, pero también habla de oración, reconciliación, verdad y esperanza. Y quizás su frase más poderosa sea también la más simple: los cristianos no odian. Hoy vamos a analizar por qué esta carta está resonando tanto dentro y fuera de la iglesia y por qué muchos creen que el cardenal Pizzaballa se ha convertido en una de las voces morales más importantes del mundo católico actual. En medio de una de las etapas más violentas y polarizadas que ha vivido Tierra Santa en décadas, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, publicó una carta pastoral que muchos consideran uno de los textos cristianos más importantes surgidos después del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre del 2023. La carta, titulada «Volvieron a Jerusalén con gran alegría», no es solo una reflexión local sobre la guerra entre Israel y Gaza. Es en realidad una propuesta profundamente cristiana sobre cómo vivir la fe en medio del odio, la violencia y la deshumanización. Pizzaballa parte de una constatación dolorosa. El conflicto actual abrió una herida nueva tanto para palestinos como para israelíes. Para los palestinos, la guerra se suma a una larga historia de humillación, desplazamiento y ocupación. Para los israelitas, el ataque del 7 de octubre reactivó traumas históricos y una sensación de vulnerabilidad extrema. Pero el cardenal va más allá del conflicto regional. Afirma que esta guerra también revela el fracaso del orden internacional moderno, un sistema que hablaba de derechos humanos, legalidad y convivencia, pero que hoy parece incapaz de detener la destrucción o actuar con coherencia moral. Según Pizzaballa, vivimos en un tiempo donde la fuerza militar se ha convertido casi en una idolatría y donde los civiles terminan reducidos a simples piezas dentro de una lógica de guerra permanente. Uno de los puntos más fuertes de la carta es su análisis moral del clima actual. Habla de miedo, odio, aislamiento y pérdida de confianza, y deja algo claro: no todos tienen el mismo nivel de poder ni la misma responsabilidad. Hay diferencia entre quien domina y quien es dominado, entre quien ocupa y quien vive ocupado. Para él, reconocer esas diferencias es una exigencia básica de justicia. El cardenal también afirma que muchas palabras importantes han perdido fuerza: diálogo, coexistencia, derechos humanos, justicia o incluso dos estados. Suenan vacías después de tantos años de fracaso político. Sin embargo, insiste en que no existe alternativa real a la convivencia. Judíos, musulmanes y cristianos seguirán compartiendo la misma tierra, quieran o no. Por eso sostiene que la misión de los cristianos en Tierra Santa no es alimentar trincheras ideológicas, sino convertirse en sal y luz. Crear pequeños espacios reales de encuentro humano cuando el lenguaje político ya no alcanza. Otro tema central es la crisis del diálogo interreligioso.
Pizzaballa reconoce que incluso los lugares santos se han transformado muchas veces en escenarios de confrontación identitaria y denuncia con dureza el uso del nombre de Dios para justificar terrorismo, violencia u ocupación. Para él, ese es uno de los pecados más graves de nuestro tiempo. Aún así, no abandona el diálogo. Dice que para los cristianos de Tierra Santa el diálogo no es una estrategia diplomática, sino parte esencial de su vocación. En la parte más profunda de la carta, Pizzaballa propone mirar Jerusalén no solo como un problema político, sino como un símbolo espiritual universal. Jerusalén, dice, debe ser entendida como una casa de oración para todos los pueblos. Inspirándose en el libro del Apocalipsis, describe la Nueva Jerusalén como una ciudad que desciende del cielo, una ciudad que no se conquista ni se posee, sino que se recibe como don. Con esa imagen critica la obsesión moderna por controlar territorios, levantar fronteras absolutas y convertir la tierra en un instrumento de poder. Para el cardenal, la verdadera ciudad de Dios no funciona como una fortaleza cerrada, sino como una casa abierta donde la relación humana vale más que la posesión. Después, la carta aterriza en aspectos concretos de vida cristiana. Pizzaballa insiste en que la respuesta al odio no puede ser solo política. Por eso pone en el centro la oración, la liturgia, la adoración eucarística, la confesión y la vida familiar. Dice algo muy importante: no se reza únicamente para obtener paz, como si la oración fuera una herramienta mágica. Se reza porque la oración transforma el corazón humano y cambia la manera de mirar al otro. También da un papel clave a las familias. Afirma que los padres son los primeros narradores de la historia y que pueden transmitir memoria con verdad o con veneno. Educar a los hijos para la convivencia no significa negar el sufrimiento vivido, sino evitar que el dolor se convierta en odio o deseo de venganza. En cuanto a las escuelas católicas, las define como laboratorios del futuro, lugares donde niños y jóvenes de distintas religiones puedan aprender a convivir, pensar críticamente y resistir las narrativas del odio absoluto. La carta también destaca el trabajo silencioso de hospitales, parroquias, cáritas, clínicas y obras sociales. Allí, dice Pizzaballa, el diálogo deja de ser teoría y se vuelve realidad concreta. Personas de distintas religiones nacen, sufren, trabajan y se ayudan mutuamente. Hacia el final, el cardenal lanza una advertencia muy clara. Los cristianos deben rechazar no solo la violencia física, sino también el lenguaje de odio. Eso incluye las homilías, las redes sociales, las conversaciones familiares y los medios de comunicación. Pide llamar las cosas por su nombre, pero sin convertir jamás al otro en un enemigo absoluto. Y el cierre de la carta es profundamente cristiano. Pizzaballa no ofrece optimismo ingenuo, ni soluciones fáciles. Reconoce el cansancio, la oscuridad y el sufrimiento, pero insiste en algo esencial. La esperanza cristiana no depende de que la política funcione ni de que el mundo actúe correctamente. La Iglesia, dice, debe ser una presencia pequeña pero fiel, una comunidad que se niega a vivir alimentándose del odio. Tal vez la frase que resume toda la carta sea esta: los cristianos no odian, y por eso invita a volver a Jerusalén con alegría, no porque la guerra haya terminado, sino porque Cristo sigue caminando con su pueblo, incluso en medio de la noche. Así que la carta de Pizzaballa no ofrece soluciones políticas mágicas, no promete que la guerra terminará pronto y tampoco cae en el optimismo fácil. Lo que propone es algo mucho más difícil: seguir siendo humano cuando el mundo entero parece acostumbrarse a la deshumanización. En tiempos donde todo se convierte en propaganda, trincheras y enemigos absolutos, Pizzaballa recuerda que el cristianismo no puede construirse sobre el odio, ni siquiera cuando el dolor es real.
Por eso insiste en la oración en las familias, en las escuelas, en las obras de caridad y en el diálogo cotidiano, porque la paz, según su visión, no empieza en las cumbres internacionales, sino en la forma en que miramos al otro. Quizá sea esa la gran fuerza de esta carta. No nace desde la comodidad de un escritorio lejano, sino desde una iglesia que vive literalmente entre ruinas, miedo y guerra, y aún así se atreve a hablar de esperanza. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó este análisis, compártelo y síguenos para más conversaciones sobre fe, actualidad e iglesia. Nos escuchamos en el próximo episodio.